Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos relojes de sol de Roma, algunos, ¿eh? Porque los relojes de Roma pues necesitan su tiempo, ¿no? Bueno, pues como veis es un recorrido que son 3,8 kilómetros, lo que dista desde el primero hasta el último. Se puede hacer en 49 minutos, pero la verdad es que se necesita casi un día para verlos con tranquilidad. Y empezamos. Bueno, lo primero, en Italia a los relojes de sol se les llama meridianas solares. Entonces, allí no se puede preguntar por un reloj de sol porque no saben lo que es. Y para ellos, cualquier reloj de sol, esté en horizontal o esté en el suelo, esté en vertical, se llama meridiana solar. Y bueno, ¿qué es una meridiana? La meridiana que entienden los italianos, las meridianas solares. Bueno, pues aquí he puesto un dibujo de un librito, una separata, que es muy ilustrativa porque permite hacer una meridiana en cualquier patio de colegio. Está hecho para que en los colegios y los institutos se construyan meridianas. Entonces, bueno, pues veis que el plano meridiano y el horizonte pues se cortan, y esa línea en la que se cortan se llama la meridiana. Y la intersección con la esfera celeste pues determina los puntos. Vamos a ver si el ratón me funciona. Y ahora mismo no funciona. A ver, ahora ya. Determina los puntos sur y norte. Bien, pues a ver, ahí. Entonces, con estos puntos, pues tenemos que coincide, si nosotros vamos poniendo un gnomón o una persona o lo que sea, ¿no? Se sitúa verticalmente, pues entonces va proyectando una sombra, y esa sombra pues nos permite saber la hora del día, en concreto el mediodía solar. Entonces, en el punto más alto del Sol, que es cuando está en el sur, bueno, pues la trayectoria del Sol se proyecta con la sombra y cae sobre la meridiana y también nos señala el norte. Bueno, este artilugio era conocido ya, ¿eh?, desde los tiempos de Vitruvio, ¿eh? O sea, Vitruvio en su libro noveno de la Rearquitectura ya indica cómo se construye una meridiana. Además sirve para saber la duración del año trópico. Y aunque muchas veces, bueno, pues hablamos de lo nefasta que ha sido la Iglesia para el avance de la ciencia, en este caso, en la construcción de relojes de sol, lo favoreció un montón, porque la Iglesia impulsó el estudio del Sol para determinar con precisión y con antelación la Pascua de Resurrección. Entonces, esa era una fecha muy importante para la Iglesia, porque a partir de la Pascua de Resurrección se fechaba en el resto de las fiestas religiosas. Entonces, saberla con tiempo era fundamental, y por eso fomentó el estudio de la meridiana. En concreto, Giovanni Domenico Cassini pues se encargó de perfeccionar la construcción de meridiana e incluyó la refracción atmosférica en los cálculos. El tamaño que necesita para la instalación es de decenas de metros, y además, si en el caso de estar en el interior de un edificio, pues necesita que el agujero gnomónico, el óculo, esté a una altura elevada. Por eso los sitios donde nos vamos a encontrar meridianas pues suelen ser monasterios, suelen ser iglesias grandes. El muro pues se tiene que perforar doblemente, ¿eh?, para que el haz de luz se colime solo en el plano meridiano, y se forma una marca, un redondel que se llama spot, y ese spot solamente aparece durante el mediodía. Después ya pondré fotos de las meridianas que vamos a ver en las que se aprecia bien el spot. Y bueno, pues a lo largo de los diferentes días del año pues se va proyectando el mediodía,
y como va cambiando la altura del Sol, bueno, pues también se puede trazar una escala zodiacal que permite saber la declinación, en fin, que no solo nos permite saber cuándo es el mediodía, sino también nos permite saber en qué época del año nos encontramos, porque cuando estamos en verano la altura del Sol es mayor y el espejo luminoso se coloca en la zona más cercana a donde está el agujero en la pared, y en el invierno pues ocurre todo lo contrario. Bien. Y ahora ya empezamos el recorrido, ¿no? Entonces nuestro recorrido empieza en la plaza de San Pedro. Bien, la plaza de San Pedro que conocemos nosotros ahora se halla en lo que antes era el circo de Nerón y anteriormente el circo de Calígula. Calígula fue el que hizo traer este obelisco que es de granito rojo de Asuán, y lo puso en su circo. Luego después, pues Nerón, pues también a este circo le cambió el nombre, le puso el suyo, y ahí es donde se construye la Basílica de San Pedro, porque parece ser que ahí fue donde martirizaron a San Pedro. El caso es que en 1817, pues se decide construir una meridiana en la plaza de San Pedro. La iglesia y las columnas balaustradas pues ya estaban hechas, las fuentes estaban hechas. Entonces la meridiana, como veis, pasa por una de las fuentes y además no las pasa por forma simétrica. Esto a Bernini lo hubiera puesto histérico, pero claro, como lo hicieron después, pues en su tumba, si lo viese, se retorcería. El caso es que esta meridiana pasa prácticamente desapercibida para la mayoría de la gente, porque está en el suelo. Y mira que tiene una parte, ¿no?, que es de mármol blanco frente a los adoquines, que son grises, y también tiene una parte de mármol más oscuro, pero pasa desapercibida. La verdad es que es preciosa. Y solamente la ven la gente que intenta ponerse en el punto en el que se ven las columnas en línea recta, o aquella gente que sabe que allí hay una meridiana. Bueno, pues vamos a verla con más detenimiento. Esta foto, como veis, la saqué de la web de Turismo Matemático. Y en la parte de arriba del obelisco hay una cruz. Esta cruz va a ser la que, al proyectar su sombra, pues nos dé no solo la hora, sino también la fecha en la que nos encontramos. Mide 50 metros y es de mármol blanco. Esto es una vista desde arriba. Entonces veis que no solamente están lo que es la propia meridiana, sino que también tiene una rosa de los vientos en la que según la dirección indica el viento predominante en esa zona, bueno, allí. Entonces aquí, por ejemplo, en el norte, pues el viento de la tramontana, es muy bonita, y todos estos dibujos están en el suelo. Tanto los solsticios como los meridianos están marcados con círculos. Y hay 16 placas de mármol, que las tenéis aquí, que definen estos puntos y el nombre del viento. Si también la miramos con la marca de los equinoccios y del solsticio, pues vamos a ver que hay 5 marcas adicionales que corresponden al solsticio del Sol en Cáncer, al Sol en Leo, al Sol en Libra, en el caso del equinoccio, al Sol en Escorpio, al Sol en Sagitario y al Sol en Piscis. Y claro, su equivalente en el resto de la fecha. Bien, y bueno, aquí me tenéis a mí. Esta es la foto que hicimos este verano, y la verdad es que tuvimos muy mala suerte, porque estuvimos 2 días en Roma. Bueno, mala suerte desde el punto de vista de ver meridianas, porque estaba nublado, incluso nos llovió. Buena suerte porque no hizo menos calor. Entonces, pues no se puede apreciar la sombra del sol, que es lo que nosotros perseguíamos que se viera. Bien, aunque esta meridiana es una de las más importantes, pues no es la meridiana de Roma,
como sabéis, pues antes de que el meridiano de Greenwich fuese el meridiano universal, pues cada país tenía su meridiano cero, su primer meridiano. Y en el caso de Roma, pues esta plaza de San Pedro no es el meridiano de Roma, porque un astrónomo jesuita, el padre Secchi, pues aunque lo eligió inicialmente, se dio cuenta de que no era el sitio idóneo porque allí no podía poner los instrumentos. Entonces trasladó el punto, el meridiano de Roma, lo trasladó a una estancia en la cima del Monte Mario, al norte del Vaticano, lo que se conoce como el Instituto de Astrofísica del Vaticano. Os pongo una foto para que veáis la meridiana, pero aquí nosotros no podemos entrar, ¿eh? Esto está en una parte privada y es una foto que está en internet, pero es una maravilla, como podéis ver. Aquí se ve perfectamente dónde está el agujero nómico, ¿no? Y la proyección sobre la Es una pared. pena que no haya podido venir hoy Marcos, porque él estuvo visitando todo esto. Igual nos podría hablar que él sí lo ha visto. O Juan Luis Cano. O Juan Luis Cano, que también ha visitado todo esto. Seguramente ellos también lo hayan visto, ¿eh? La verdad es que esta estancia donde está la meridiana, como podéis ver, es una auténtica maravilla, ¿eh? Y la pena es eso que no está a la vista del público general. Y esta meridiana es muy importante porque a través del estudio del Sol por esta meridiana sirvió para ver los fallos que tenía el calendario juliano, que el que estaba entonces en vigor, y a partir de ahí hacer la reforma para el calendario gregoriano, que es el que actualmente tenemos. Bueno, pues seguimos nuestro camino y ahora nos vamos a la Plaza de España, que yo creo que es una de las plazas más bonitas que hay. Y viendo esa escalinata de las plazas de España, pues al final de la escalinata hay una iglesia francesa, que es la Trinidad del Monte. Esta iglesia tiene dos relojes. El reloj mecánico, que no está parado y no funciona, y el reloj de sol. El reloj de sol está en nuestra foto, como podéis ver, está el día nublado, no se aprecia bien. Y aquí hay un detalle mucho mejor del reloj que he encontrado en internet. Bien, pues este reloj de sol, fijaros la particularidad que tiene. Tiene tanto números romanos como números arábigos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene dos tipos de horas. La hora italiana, que es la que está en números romanos, y la hora actual, que está en números arábigos. Bueno, todo esto con la salvedad, ya sabéis siempre, de los cambios de las ecuaciones del tiempo. Tiene una cuadrícula, se aprecia aquí, y el gnomón está completamente perpendicular a la pared. El reloj está en una pared que tiene una orientación suroeste, ¿eh? Y por eso pues solamente permite saber la hora por la tarde. Bien, pues la hora italiana empezaba a contar tras el ocaso solar y la diferencia con 24 es el tiempo que queda hasta la puesta del sol. En este caso el cenit solar no es la referencia. Entonces, si nosotros vemos lo que marca el gnomon, que se ve aquí bien la sombra, pues vemos que a las 3:20 aproximadamente, porque veis que la sombra está entre el 3 y el 4, pues aproximadamente serían las 3:20, ¿eh? Pues a las 3:20 les faltaría de la tarde, les faltarían 1 hora y media de las horas italianas para el ocaso. ¿Y cómo sé que es 1 hora y media? Pues fijaros, porque está entre el 23, aquí entre el 23 y el 24, a mitad del 23 y hasta el 24. Entonces, este reloj no solamente permite saber la hora, sino eso también permite saber cuándo será el ocaso y en qué época del año estamos. En este caso, pues nos diría que estamos o un mes antes o un mes después del solsticio de invierno. Y seguimos nuestro camino y bueno, que esto lo puede contar José Luis cuando lo llevé aquí y vio la entrada de esta iglesia y dijo, ¿aquí me traes? La verdad es que la entrada, conforme la ves, para los que lo ven por YouTube,
no es maravillosa como otras cosas que tú ves de Bernini y demás. Pero No, bueno, esto es de cuando Miguel entras Ángel. te quedarás asombrado, vamos. Esta es la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, y está construida sobre las antiguas termas de Diocleciano. Y Pío IV pues, le encargó a Miguel Ángel que transformara las termas en una basílica. Entonces, la fachada, la verdad es que no da lugar a entrar, porque tú lo ves así y tú dices, bueno, aquí qué es lo que puede haber, no es muy atractiva, ¿no? Sin embargo, bueno, para mí es el templo de la ciencia. Y ahora vaya a ver por qué, porque está la meridiana más maravillosa que yo he visto. Yo sé que hay otras muy bonitas en Bolonia, pero yo todavía no la he visto. Entonces, hay una meridiana en la que tú puedes estar allí perfectamente una hora y no te cansas de apreciar cosas. Además, tiene paneles explicativos. También hay un péndulo de Foucault, pequeñito, pero no, un péndulo de Foucault no, un péndulo. Y también hay un órgano maravilloso. Y luego tiene una parte de museo que, bueno, en el que hay hasta un Galileo chino, ¿eh? Sí, sí, un Galileo con rasgos chinos que lo donó un premio Nobel a esta iglesia. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es la meridiana. Bueno, esta meridiana hasta el año 2000 estaba a la exposición de los pies de todo el que entrase en la iglesia. Y la iglesia también antes tenía culto, ya no, ya solamente es para la exhibición de los tesoros que hay allí. Y esta meridiana está hecha, como veis, está aracea en mármol y también tiene una incrustación en bronce que es por donde va la línea meridiana. Se encargó a Francesco Bianchini por Clemente XI y por eso también se le llama la línea clementina. Y era para verificar que la validez de la reforma gregoriana. O sea, fijaros, la del Vaticano que está oculta bueno, lo que en el Instituto de Astrofísica del Vaticano, sirvió para pasar del calendario juliano al gregoriano, y esta es para comprobar que el calendario gregoriano era correcto. Y bueno, pues tenía que indicar el equinoccio de primavera, para saber la exactitud del día de la Pascua, lo que hablábamos antes. Bueno, pues esta meridiana mide 45 metros de longitud y todos los relojes de Roma desde 1702 hasta 1846 estaban regulados por el mediodía solar que marcaba esta meridiana. Aquí en la parte de arriba, con un mascarón, que es el símbolo, vamos, era el mascarón característico del Papa Clemente. Aquí es donde se localiza el agujero nómico, y si veis, se ve ahí el agujerito chico. Aquí tenéis la explicación de la meridiana, que es una foto del panel que hay allí, y este es el extremo opuesto de la meridiana, que va en diagonal en la iglesia, por el suelo de la iglesia. Y aquí tenéis un detalle más grande, ¿no? Aquí estoy yo, en una parte de las que sí se podía pisar. Y Ya la aquí meridiana no se pisa, está acordonada como veis, ya han reservado un poquito. estamos por fuera. Y aquí sí se ve, con esta foto de más detalle, bueno, El pues se ve óculo. el óculo y cómo entra la luz. Precioso, sí. Bueno, pues a lo largo de la meridiana hay unas incrustaciones antiguas que representan los símbolos los signos del zodiaco, que fueron hechas a partir de unos dibujos trazados por Marata, que a su vez usó imágenes de uranometría nova de Mayer. Bueno, a la derecha de la línea, pues también podéis ver ya cómo aparecen algunos símbolos de las constelaciones de la primavera y del invierno. En este caso, bueno, no se ve muy bien la foto. Y aquí tenéis la proyección lo que se llama el spot. O sea, una vez que el rayo entra,
y incide sobre la meridiana, a ese círculo que se forma se le llama spot. Esta también es una imagen de internet, porque como os digo, cuando nosotros llegamos No había sol. no había sol y también fuimos por la tarde que tampoco lo hubiéramos visto. Daros cuenta el detalle en la foto que ha puesto Isabel del óculo, cómo está el arco cortado para poder Eso es, pasar la luz hasta abajo. Han tenido que hacer aquí un rebaje en el propio arco de la estructura. sí, sí, aquí se aprecia bien. ¿Y qué otra particularidad tiene? Bueno, pues que no solamente una meridiana solar, sino que también es una meridiana boreal. Y en concreto parece ser que es la única que hay en el mundo. Y está orientada hacia el norte, entonces es justo al revés de la meridiana solar, como he puesto en una de las fotos que se veía al principio, que se veía al extremo de la meridiana, ¿no? En la parte que da al norte. Bueno, pues está justamente al revés. Su función es proyectar sobre el suelo de la iglesia con la ayuda de agujeros que están situados en la parte superior derecha. José Luis y yo no fuimos capaces de verlos ni con zoom. Mira que estuvimos allí un rato mirando detenidamente y nosotros no encontramos esos agujeros. Bueno, el caso es que a partir de ahí, bueno, pues, supongo que de noche, pues si una noche estrellada, pues sí que entrará la luz de la estrella polar y entonces se proyectará sobre la meridiana. Entonces hay dibujada una elipse, porque ellos ya sabían que el movimiento de la Tierra era elíptico, la verdad que estas son elipses muy excéntricas, pero bueno, las elipses son una maravilla, son 17 elipses que marcan las distintas trayectorias de la estrella polar en el cielo. Y nos permite también con este aparato, bueno, esta disposición en el suelo permite determinar la precisión de los equinoccios. En este caso, esta meridiana pues, permitía saber la hora de la medianoche que marcaba el inicio de la jornada eclesiástica. Una vez más, bueno, pues el reloj de sol es fundamental para los rezos de la iglesia, para las celebraciones eclesiásticas como la Pascua y todas las demás fiestas que se miden a partir de ella. Y bueno, pues es una parte positiva de la iglesia que se fomentase la construcción de estos dispositivos y sobre todo que todavía se conserven, ¿no? Y que, bueno, esta meridiana se restauró en el año 2000 y la verdad es que, bueno, yo os recomiendo que vayáis allí y que paséis un buen rato porque la verdad es una maravilla. Las fotos no hacen justicia a la magnificencia que tiene esta instalación. Es una cosa maravillosa en la que cuando tú la ves te impresiona de por sí el interior de la iglesia que es muy bonita. Pero bueno, la meridiana es una maravilla, por eso yo lo digo que más que ahora mismo es un templo de la ciencia. Y por esto, y por hoy, bueno, pues terminamos la sección con una parte de los relojes de Roma. En otra ocasión, pues pondremos otros relojes. Pues maravilloso. Como siempre, Isabel, nos sorprendes y nos das tantísima información y tantos sitios donde visitar que, si lo habéis visitado ya, el volver si no visteis estas maravillas. Porque Pues sí, nos totalmente, deja boquiabierto. totalmente aconsejable. Este verano estuvimos allí un par de días solamente, pero echamos casi toda la mañana aquí, en esto, porque había tantísimas cosas que ver. La propia Meridiana, nada más que ir viendo los cartelitos y todo esto, y hicimos bastantes más fotos y enterarnos de lo que marcaba un montón de números en el suelo. Bueno, ¿esto qué son? ¿Los grados? ¿Esto qué son? Entonces te pones a investigar un poquito y hay mucha astronomía ahí en ese suelo. Sí. Pues lo dicho, Isabel, enhorabuena y nada, te tendremos que mandar a más sitios porque esto es un éxito para la Pues organización. nada, subvencionar los viajes. Bueno, Bueno, pues es otra forma de viajar, porque ya sabéis que claro, conforme van pasando los años, uno va viajando con un estilo diferente a cuando más era joven. selectivo, más Sí, selectivo. sí, sí. Entonces ahora nos hemos centrado en esto y la verdad que es una forma de viajar apasionante porque descubres cosas que pasan desapercibidas para la mayoría de la gente que está allí.
Efectivamente, sí, señor.